Buenos días, mis queridos hermanos oyentes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andan? Feliz martes para todos, que Dios me los bendiga. Aquí estamos una vez más trayendo una enseñanza de parte de Dios que sé que nos va a hablar, edificar, fortalecer, motivar a seguir adelante y sobre todo serle fiel a nuestro Dios en todo lo que Él ha dicho que hagamos. Amén. Vamos a ubicarnos en el libro de Esdras, vamos a leer el capítulo 1 del versículo 1 al 3 y posterior vamos a leer el versículo 5 y luego vamos a leer el capítulo 4 del 3 al versículo 4. Leemos la palabra en el nombre del Señor. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Versículo 3 al 4 dice: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Padre, gracias por esta palabra, bendícela y bendice a todo aquel que hoy la recibe en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El tema que hoy el Señor nos regala tiene como título: no detengas la obra, no detengas la obra. Yo no sé, hermano oyente, qué Dios te ha dicho a ti, qué palabra te ha dado, qué instrucción te ha dado, qué es lo que Dios ha ministrado en tu vida, que te ha dicho que lo hagas, y hoy el Señor quiere decirte: no lo detengas. No importa lo que hoy pueda estar pasando a tu alrededor que quiera detener eso, pero Dios te dice hoy: no detengas la obra. Amén. Esta palabra comienza hablando de que Dios levanta al rey Ciro y que se está cumpliendo la palabra emitida por Jeremías. Si usted se va a Jeremías capítulo 25, usted podrá ver allí que Jeremías profetiza dos cosas. La primera es que el pueblo de Judá va a ser cautivo por Babilonia, ¿verdad? Por el rey Nabucodonosor por 70 años. Amén. Y efectivamente esto fue así. Y la segunda cosa que él profetiza es que Babilonia, este rey de Babilonia, iba a caer. Y es aquí donde entra el rey Ciro, rey de Persia. Él derriba al rey de Babilonia y él entra ahora a reinar en Babilonia, y Dios lo usa para esto. Dios levanta a este rey con el fin de que este rey sea el puente para que el pueblo de Israel sea libertado de esos 70 años de cautiverio. Porque en lo que se cumplieran los 70 años, este pueblo tenía que ser libre. Porque cuando Dios da una palabra, Él dice que es a tal tiempo, y es en ese tiempo Él se cumple la palabra de Dios. Así que el pueblo de Israel, el pueblo no podía estar más de sus 70 años ahí, cautivo por los de Babilonia. Es por esto que luego Dios usa a este rey de Persia, el rey Ciro. Dios despierta, dice la palabra que despertó el Señor, el Espíritu de Dios en Ciro, y Dios le da palabra a Ciro. Y aquí podemos notar que Dios usa a este hombre y le da palabra para hablarle al pueblo, para que el pueblo se activara a hacer algo. Podemos ver que Dios aquí no usó ningún profeta para hablarle al pueblo, porque Dios le hablaba al pueblo era por los profetas. Dios ahora usa un rey de Persia que no tiene nada que ver con los judíos. Pero Dios hace como Él quiere, donde quiere y con quien quiere, hermanos oyentes. Así que el Señor esta vez le plació usar este rey para darle palabra al pueblo. Pero lo que me llama la atención es que el pueblo no se detuvo a decir: ya va, que Dios no me habla a mí así, Dios me habla por profeta.
No, el pueblo entendió que Dios estaba hablando, aun cuando no era por un profeta, y el pueblo se activa y se mueve. A veces nosotros, Dios nos está hablando por otras canales, por otras formas, por otras personas que no son las mismas que Él ha usado siempre para hablarnos, y nosotros estamos dejando de recibir palabra de Dios, de recibir bendición de Dios o de recibir lo que Dios nos quiere dar, porque nosotros estamos acostumbrados a que Dios nos habla con X persona o de cierta forma. Pero tenemos que abrir nuestra visión como lo hizo este pueblo y entendió que no era un profeta el que estaba hablando, pero que Dios estaba hablando. Ellos se mueven, ellos salen, ellos llegan a Jerusalén, amén. Ellos luego de 2 años empiezan a echar los cimientos, dice la palabra de Dios. Empiezan a echar los cimientos y dice que el pueblo estaba gozoso, alegre, que gritaban, que alababan, que danzaban, que estaban felices de hacer la obra de Dios por ese momento de gloria después de estar 70 años cautivo, y ahora tienen la bendición de levantar los cimientos de la casa de Jehová. Ellos no se lo podían creer, ellos estaban gozosos haciendo la obra para Dios. Porque cuando nosotros amamos a Dios y recibimos las cosas de Dios con agrado, siempre vamos a hacer las cosas para Él con gozo. Por eso es que ningún hijo de Dios se puede dar lujo de hacer las cosas para el Señor de mala gana. No puede darse el lujo de hacer las cosas del Señor así como que con esa flojera, como que no quiero. No, todo el que esté conectado a la fuente que es Dios, todo lo que Dios emite para trabajar, para hacer, lo hace con gozo, con alegría, con gana, con entusiasmo. Pero déjame decirte que cuando tú estás en gozo trabajando para el Señor, entonces se te va a levantar el enemigo. Va a haber oposición porque el diablo siempre va a querer robarte el gozo. Aleluya. Esta gente estaba feliz trabajando, levantando los cimientos, y en el capítulo 4 dice que se le levanta el enemigo a hacer oposición. Ahora vemos algo aquí, que el enemigo se te puede levantar, pero el tema es que tú no te puedes detener, ni yo me puedo detener. Dice la palabra que ellos se intimidaron, que ellos se atemorizaron, y usted y yo nos podemos intimidar, y usted y yo nos podemos atemorizar cuando se levantan esas personas a querer detenernos en lo que Dios está diciendo que hagamos. El punto es que nosotros, aunque nos intimidemos, aunque nos atemoricemos, no nos podemos detener. No nos deberíamos de detener. Pero el pueblo que estaba ahí, este remanente, y Zorobabel, se desanimaron y detuvieron la obra, bajaron los brazos. Ellos prestaron más atención a las palabras de esta gente que vino a amedrentarlos que a la palabra que Dios ya le había dado. Que la palabra que Dios te haya dado a ti, tú no la engavetes, tú no la dejes paralizada, tú no la sueltes por lo que otro te está diciendo, por lo que el enemigo está haciendo para que otro te hable, te susurre y trate de manipularte. Que tú y yo estemos enfocados en hacer el trabajo de Dios hasta el final, sin detener la obra. Entonces hay una decisión nuestra de desanimarnos o de animarnos. Gloria al Señor. Fíjense que si usted se pone a leer la palabra, hermano, si usted se pone a leer la palabra y usted se va al libro de Nehemías, en el mismo capítulo 4, que se le presenta el levantamiento a Zorobabel y al pueblo de Dios con el enemigo, en el mismo capítulo 4, pero del libro de Nehemías, aquí estamos con Esdras, ahora le estoy hablando de Nehemías. En ese mismo capítulo 4, Nehemías, quien también recibió instrucción de ir a levantar los muros de Jerusalén, Nehemías también se le levanta el enemigo. Nehemías también se le levantan personas para paralizar la obra de Dios. Ahora, ¿cuál fue la diferencia entre Nehemías y Zorobabel? Que Nehemías se animó con el pueblo. Él se animó y animó al pueblo, mientras que Zorobabel y el pueblo se desanimaron y se quedaron detenidos. Nehemías le dijo al pueblo de Dios: edifiquemos la casa, en el capítulo 4. Levantemos la casa, y dice, y los muros fueron levantados, porque el pueblo se animó para trabajar. Y no es solamente que usted y yo recibamos la palabra de Dios, obedezcamos a Dios, accionemos ante lo que Dios nos está diciendo, sino que estemos animados en medio de la tormenta de hacer el trabajo de Dios. Nehemías y el pueblo se animó y siguió edificando.
Es más, Nehemías le dijo al pueblo, vamos a tomar una espada. Con una espada con una mano trabajamos y con la otra espada estamos aquí al pendiente del enemigo. Tú y yo tenemos una espada también cortante como doble filo, como espada de doble filo, perdón, que es la palabra de Dios. Cuando a ti se te levante guerra, cuando a ti te levante gente queriendo detener lo que Dios te dijo que hicieras, agarra tu espada, agarra la palabra de Dios, agarra la Biblia, fortalécete con ella con una mano y con la otra sigue trabajando para Dios. Pero no te detengas, que nadie te detengas. Lo que Dios dijo que iba a hacer contigo lo va a hacer, aunque el hombre diga lo contrario, aunque el enemigo se te levante, aunque tú veas algo diferente a tu alrededor, Dios lo va a hacer, pero tú tienes que creer. Tú tienes que estar animado, tú tienes que estar fortalecido. Zorobabel soltó y se detuvo, soltaron. Usted sabe cuándo Zorobabel y el pueblo volvió a retomar lo que Dios le había dicho 2 años después. Pero usted sabe cuánto duró Nehemías para levantar los muros, 52 días. Entonces aquí podemos ver 2 ejemplos. ¿Y qué nosotros queremos ser? ¿Quedarnos detenidos como Zorobabel y el pueblo o levantarnos, animarnos, tomar nuestra espada, tomar la palabra de Dios y seguir edificando para culminar lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer? Hay promesas de Dios que tú no has recibido porque tú soltaste. Hay promesas de Dios que tú no has recibido porque tú te detuviste. Hay cosas que Dios no te ha entregado porque estás paralizado. Dios quiere que te muevas. Dios quiere que avances. Dios quiere que tú le creas en lo que Él te dijo y que logres edificar, levantar, ejecutar y tener en tu mano lo que Él ya habló. Pero para eso tienes que creer en el Señor. Tienes que dejar de escuchar a esas personas que te hablan, a esas personas que te quieren desviar, a esos enemigos que se te están levantando y aferrarte al Señor. Nehemías le dijo al pueblo de Dios una palabra maravillosa que yo te regalo en Nehemías capítulo 4, versículo 14. Él le dijo, no temáis delante de ellos. Acuérdense del Señor grande y temible que pelea por vosotros. Ese mismo Dios te dice hoy, no temáis. Acuérdate que yo existo. Acuérdate que yo soy grande y temible y que yo peleo por ti. Pero para eso yo te necesito en acción. Para eso yo necesito que tú me creas. Para eso yo necesito que tú sigas avanzando en medio de la guerra, en medio del caos, en medio de lo que hoy se pueda poner frente a ti para detener lo que Dios te dijo que tú tienes que edificar. Para detener la obra que Dios te ha dicho que levantes. Para detener lo que tú tienes que hacer en tu casa, para que tus hijos sean transformados, tu matrimonio sea levantado, para que tu ministerio crezca, para que tú sigas hablando del Señor. No sé qué Dios te ha dicho a ti, pero Dios te invita hoy y te dice, no detengas la obra. Sigue avanzando, toma el espíritu de Nehemías, coge ánimo, coge fuerza. Toma tu espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Nútrete con ella y pelea contra el enemigo y sigue haciendo la voluntad de Dios. Amén. Yo espero que este mensaje te sea de bendición y de fortaleza y que podamos entender que la palabra de Dios se tiene que cumplir y que si Dios habló, Dios va a respaldar. Dios va a estar contigo aunque todo el mundo esté en tu contra. Amén. Que Dios te bendiga grandemente y que tengas un buen día. Bendiciones.